Yo ahí me doy media vuelta y a la cama. Y mientras que el muchacho subía la oscura escalera de caracol hacia la campana, vio entre los recovecos de la escalera una figura que no sabía definir, como un ser etéreo, blanco, como una sábana grande, larga, que bailaba según entraban las fuertes rachas de aire desde la puerta del final de la escalera. Jakob y Wilhelm Grimm nacieron en 1785 y 1786 respectivamente en Hanau, Hesse, lo que ahora es un estado federado de Alemania. Estos dos hermanos fueron filólogos, escritores, mitólogos, lingüistas, lexicógrafos e incluso folcloristas, algo similar al antropólogo de la época. En fin, resumiendo, que eran unos amos. Y aunque normalmente se dice que una persona que está en tantos campos variados es aprendiz de todo pero maestro de nada, realmente a estos hermanos no se les aplica, porque tienen varios trabajos súper importantes publicados en varios campos e incluso publicaron una recopilación anotada del romancero español. Pero si has estado atento y has escuchado el apellido, sí, hay una cosa por lo que son especialmente conocidos, y esa es por su recopilación de cuentos, los cuentos de los hermanos Grimm. Hallöchen zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Amigo, y en esta época de Halloween tú sabes que normalmente yo aparezco por aquí con algún tema a tratar, un crimen así bastante oscuro de Alemania, de la historia del país o cositas así un poco más tenebrosas. Sin embargo, este año, hace unas semanitas, alguien me mencionó a los hermanos Grimm. He estado pensando en ellos durante bastante tiempo hasta que he decidido que sí, que el especial de Halloween de este año vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de uno de sus cuentos, porque es súper interesante lo que les ha pasado a los cuentos de estos hermanos. Te lo voy a contar todo, así que no te preocupes. Y es que esta recopilación de cuentos que sacaron los hermanos Grimm se llama Kinder- und Hausmärchen, es decir, cuentos para la infancia o para los niños y el hogar. Tiene 2 volúmenes publicados en 1812 y en 1815 y se amplió en 1857. Y he decidido que este año vamos a hablar de los hermanos Grimm, porque además creo que todos somos conscientes de quiénes son los hermanos Grimm, pero pocas veces analizamos un poquito cómo fue su historia, así que eso lo vamos a hacer hoy. La primera curiosidad del Kinder- und Hausmärchen de los hermanos Grimm es que realmente no son suyos propios, es decir, los recopilaron según se los contaba una mujer de una familia de hugotones. ¿Qué son los hugotones? Pues eran protestantes franceses, muchos de los cuales además luego emigraron a zonas protestantes. Su obra, aunque fue realmente contada por otra mujer, es tan importante y tan famosa que muchos de los cuentos que conocemos ahora, como por ejemplo Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Elisa la Lista, La Fuente de las Hadas, Juan sin Miedo y Pulgarcito, son conocidos en la versión en la que los hermanos Grimm los escribieron. De hecho, la principal crítica hacia los hermanos es que al estandarizar todos estos cuentos, muchas de las versiones orales que existían se perdieron. También fueron muy criticados en su momento porque todos estos cuentos realmente estaban escritos de una forma súper cruel, pero horrible. Y además tenían referencias sexuales y violentas por todas partes. Ellos defendieron su obra diciendo que esos cuentos no estaban hechos para niños, nunca habían sido el objetivo. Pero al final, con el tiempo, es verdad que las diferentes versiones se fueron modificando y estandarizando y censurándolos. Y con esto cerramos la intro sobre los hermanos Grimm. Ha sido una intro cortita para que te familiarices con quiénes son, cómo es su obra y cómo son sus cuentos, pero vamos a ver una leyenda de los hermanos Grimm para acercarte un poquito más al folclore alemán del siglo XIX, que en muchos casos ya se ha convertido realmente en folclore europeo, no solo alemán. Muy bien, hoy vamos a hablar de el mozo que quería aprender lo que es el miedo. Obviamente yo te voy a contar la versión estandarizada, la versión súper cruel, la verdad no la he encontrado, pero como te he contado, la mayoría de los cuentos, si no todos los cuentos de los hermanos Grimm, la versión original era bastante cruel, violenta y demás, así que vamos a ser un poquito más family friendly, pero aún así te voy a contar la historia entera. Es de estas historias que te puedes imaginar cómo va a ser el final y luego no es para nada así que vamos con ello. Érase una vez un padre que tenía 2 hijos. No, ahora en serio. Érase una vez un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos era trabajador, espabilado, mientras que el otro siempre estaba en la parra, haciendo lo que quería, era vago y no tenía mucho futuro. Sin embargo, el trabajador era un poquillo cobarde y le daba mucho miedo pasar cerca de cementerios o faenar por la noche. El inútil, el que no hacía ni la O con un canuto, era todo lo contrario, no conocía el miedo. Y no te lo digo como metáfora o lo que solemos decir de los niños de ese niño no tiene miedo a nada. No, es que este niño nunca había sentido lo que era tener miedo. ¡Qué maravilla!, ¿no?
Ojalá. Pues para él no era una maravilla, de hecho él se lamentaba bastante de que nunca había sentido miedo y que también quería sentirlo. Esa emoción tan pura, tan innata del ser humano, él no la tenía. Era algo que le parecía tan común y de lo que tanto se hablaba en las reuniones, incluso con los vecinos, que él ansiaba sentir miedo. Un día el párroco del pueblo estaba en casa del padre de este inútil niño y le dijo: ay, de verdad, este hijo mío es inútil, de verdad, solo anda todo el día quejándose de que no conoce el miedo. A lo que el párroco le contestó: pues dile que se venga un día conmigo a la iglesia, que le voy a enseñar yo lo que es el miedo. Súper convencido el hombre, vamos. El niño se mudó a la iglesia con el párroco y este le dio unas instrucciones para que a medianoche saliese a tañer las campanas, es decir, a hacer sonar las campanas de la iglesia. El niño se acostó y a la hora conveniente se levantó de la cama. La verdad es que estaba muy oscuro, había una luz que iluminaba todo el cielo de nubes oscuras y a mí eso ya me habría bastado para tener un poquito de miedo, pero es que además el viento aullaba por entre los corredores de fría piedra de la iglesia. Yo ahí me doy media vuelta y a la cama. Y mientras que el muchacho subía la oscura escalera de caracol hacia la campana, vio entre los recovecos de la escalera una figura que no sabía definir, como un ser etéreo, blanco, como una sábana grande, larga, que bailaba según entraban las fuertes rachas de aire desde la puerta del final de la escalera. ¡Ay, venga, quítate de ahí, que tengo que tañer las campanas!, dijo el muchacho. Pero la extraña figura no se movió. El chico volvió a insistir a esta figura, a ese fantasma otra vez, pero es que el ente, este ser, no se movía, no decía ni mu, ni un ruido hacía. Así que el chico se hartó de esperar, se hartó de decirle que se apartase y lo que hizo es lanzarse a por ese ser y lo tiró por la ventana. Cuando cayó se escuchó un profundo grito de dolor y creo que igual también habías predecido como yo que era el párroco. Exactamente. Se había disfrazado para ver si conseguía causarle algún tipo de miedo a este muchacho, pero no fue así. Después de este suceso, el niño tuvo que volver a casa y su padre ya estaba harto, así que le dio un poco de dinero y le dijo que se fuese a buscarse la vida por sí mismo. Mientras caminaba a un destino totalmente incierto, solo se repetía: ay, si pudieras saber yo lo que es el miedo. Esto lo escuchó un hombre que paseaba muy cerquita de él y le dijo: allá, niño, allá en lo alto de la montaña hay 7 hombres muy simpáticos aprendiendo a volar. Pasa la noche con ellos para saber lo que es el miedo. Challenge accepted, dijo el niño. Subió súper feliz por la montaña, o sea, lo más feliz y lo más rápido que ha subido nadie a una montaña, pero cuando llegó a la cima solo se encontró 7 cuerpos colgados de un patíbulo. Los cuerpos ya estaban putrefactos y cuando cayó la noche los cuerpos empezaron a picotearles los ojos. Igual de rápido que subió el niño a la montaña, la bajaría yo. El chaval en este punto ya se encendió un fuego, tenía frío y la verdad es que sentía hasta pena por estos hombres tan callados, así que los descolgó y los puso frente al fuego con él. No sé qué tipo de vida había llevado este niño, la verdad, pero creo que es que literalmente no se había enfrentado a nada en su vida, porque es que él no sabía que estos señores realmente eran cadáveres. No lo sabía. De hecho, los puso tan cerca del fuego que empezaron a quemarse. Así que el chico apagó las llamas de los cuerpos y ya estaba enfadadísimo por la poca colaboración que mostraban estos hombres. Así que los volvió a colgar y se durmió ofendido por la falta de educación tan grande. Súper comprensible. Al día siguiente se levantó y volvió a ver al anciano que había visto justo el día anterior, el que le había recomendado subir a la montaña. Y este le preguntó que si por fin había sentido miedo, a lo que el muchacho respondió que nada, que ni miedo ni nada, solo frío. El niño siguió su camino mientras que seguía refunfuñando y estaba enfadado porque es que nadie conseguía enseñarle lo que era el miedo. O sea, el chico no sentía miedo, solo sentía rabia. Y por su camino se cruzó con un hombre que iba en una carreta, que le escuchó y le dijo que fuese a ver al rey, que éste le pondría a prueba y que entonces sí sabría lo que es el miedo. Así que se puso en marcha. Cuando llegó al palacio, el rey le propuso pasar 3 noches en un castillo encantado, bajo la premisa de que nadie, nunca, ni siquiera había conseguido superar la primera noche. De hecho, si lo conseguía, si pasaba allí las 3 noches, iba a ser un hito tan grande que le concedería la mano de su hija. Al chico todo esto le parecía muy bien, o sea, tenía cero interés realmente en la mano de la hija, lo único que quería era sentir miedo, así que se puso de camino al castillo encantado. Pobre inconsciente. Eso sí, antes de llegar al castillo, nuestro amigo pidió 3 cosas: fuego, un banco de carpintero y un torno con su cuchilla. Así que el chiquillo llegó al castillo, encendió su fuego y se sentó. Miedo no sentirá,
pero se le da a hacer fuegos. ¡Mua! Este castillo era enorme, estaba ruinoso, oscuro y lleno de telarañas. Se escuchaban muchísimos ruidos que no sabía ni siquiera identificar, como si alguien lo estuviese observando desde algún rincón y que no se le pudiese ver. Y de entre todos estos tétricos rincones que tenía el pasillo, de repente escuchó una voz tenebrosa, fría, profunda. Frío. ¿Qué? Frío. Ay, deja de decir cosas raras y vente aquí a calentarte, anda. Cuando de repente desde el fondo de la estancia aparecieron dos gatos gigantes, como del tamaño de un caballo cada uno. Literal, esto sería mi sueño. Tenían los ojos rojos, inyectados en sangre y unos colmillos tan largos y tan afilados que no se podían mantener dentro de la boca. Ya no es mi sueño. Se presentaron ahí con una sonrisa como burlona, babeando y riéndose del chaval. Uy, es verdad. Aquí se está mucho mejor. ¿Te apetecería jugar a las cartas? Dijeron los gatos. Claro, ¿por qué no? Pero antes, dejadme mirar vuestras patas, porfa, que quiero hacer una comprobación rápida. Los felinos levantaron sus zarpas y, tal como sospechaba nuestro protagonista, sus zarpas estaban súper afiladas. Los golpeó súper rápido con el banco de carpintero que había pedido y mientras que estaban inconscientes los cortó a las garras con una cuchilla. Creo que ya sé a lo que habéis venido, sucios gatos. Ya no quiero jugar a las cartas con vosotros. Ya no me apetece. Y sin esperar ni un segundo más, los mató. De repente se escuchó un estruendo ensordecedor y empezaron a aparecer muchísimos gatos y perros diabólicos, pero el chaval, que no tenía miedo, o sea, cero miedo, cero, empezó a dar cuchilladas por aquí y por acá, mató a tantos que los que todavía estaban por venir se dieron la vuelta y salieron corriendo. Así que cuando vio que la habitación se había tranquilizado, que por ahora no le iba a molestar nadie más, se echó al suelo, se dio media vuelta y a dormir. Ya había superado la primera noche, algo que absolutamente nadie había hecho hasta la fecha. Así que ahora llegaba la segunda noche. La segunda noche la verdad es que no fue mucho mejor, era igual de fría, igual de oscura e igual de lúgubre que la primera. El muchacho estaba tranquilo junto al fuego cuando de repente de la chimenea que tenía en esa estancia cayó medio cuerpo de un hombre, completamente ensangrentado y sucio. Al rato, acompañado de un grito fortísimo, cayó la parte superior del hombre, la mitad que faltaba. El chiquillo, sin pensárselo dos veces, fue a la chimenea, agarró las dos mitades y las unió. Le pareció lo lógico. Y ahí es cuando el hombre despertó. El hombre tenía una cara monstruosa, con colmillos, con pelo por todos lados y con cara de muy pocos amigos. Cuando despertó, pues se sentó en el banco. También súper lógico. El muchacho protestó porque, a ver, es que ese era su sitio, así que lo empujó. Y en ese momento parece que despertó a medio inframundo porque empezaron a aparecer en la sala muchísimos hombres con la misma estética, con la misma figura rara, horrible, como este señor, como si fuesen zombies, y todos portaban calaveras y huesos. El muchacho al verlo también hizo algo muy lógico. ¿Os acordáis que había pedido un torno? Pues empezó a limar las calaveras, a limarlas. Y ahora sí que viene lo bueno, lo más terrorífico de esta historia, y es que cuando estuvieron bien redondas esas calaveras, les preguntó a los zombies si querían jugar a los bolos con él. Y así pasaron la noche, hasta que los extraños visitantes desaparecieron y el chaval se acostó. Me pregunto cuántos plenos hicieron, cuántos semis. Me gustaría echarles una partida. Y llegamos a la última noche. ¿Sería esta la noche en la que por fin nuestro amigo sintiese miedo? La última noche entraron 6 hombres, todos vestidos de negro. No se les distinguía ni la cara. Entre los 6 portaban un féretro que lo dejaron junto a nuestro amigo. Cuando este lo abrió, encontró algo bastante terrorífico, el cadáver de un niño. Pero recordemos que nuestro amigo es bastante lógico, y es que como él vio que el niño estaba muy frío, pues lo sacó del féretro y lo acurrucó hasta que se calentara. Así que ahí tienes a nuestro protagonista acurrucando a un bebé cadáver. Vamos a hacer un inciso aquí, pero ¿qué le pasaba a aquella mujer que les contó todos estos cuentos a los hermanos Grimm para ocurrírsele todas estas cosas? Y realmente la idea de este chiquito, de nuestro amigo, nos parecería ilógica en un principio, pero funcionó. Resulta que después de unos minutos el niño fue recuperando el color y abrió los ojos de repente, muy rápido. Tenía los ojos muy abiertos y le miraba fijamente cuando de repente, lejos de ser el niño adorable y súper mono que quizá nuestro amigo esperaba, va y le dice: te voy a cortar la cabeza. Pues nuestro amigo ni se inmutó, le dio un puñetazo bien dado al niño en la cara, lo agarró y lo volvió a meter en el ataúd, donde se quedó. Al principio se escuchaban golpes, evidentemente, del niño que intentaba salir, pero pasado un rato volvió la calma. Y cuando se hizo el silencio, aparecieron los 6 hombres otra vez,
que agarraron el ataúd y se lo volvieron a llevar. Y ya han pasado las 3 noches. O sea, ¿tú qué noche no habrías superado? Porque a mí me parece que no han ido en orden de dificultad. Me parece a mí. Pero bueno, ya me dices tú qué opinas. A la mañana siguiente, el rey, que seguramente habría dormido súper bien, llegó súper contento, súper feliz por la mañana a decirle que había desencantado el castillo y que oficialmente podía casarse con su hija. Me encanta como la mujer en la época era una moneda de cambio, ¿eh? Hashtag adoramos. Pues vamos a dar un pequeño salto en el tiempo porque aquí el niño ya se había casado. Recordemos que era muy vago, así que casarse con una princesa la verdad es que le vino de perlas, porque es que tampoco tenía que hacer nada, ¿sabes? O sea, vivía en un palacio, tenía dinero, tenía sirvientes, estaba viviendo la vida. Pues aquí nuestro matrimonio favorito ya lleva unos años casado y pese a que eran bastante felices, nuestro amigo seguía bastante triste porque nadie le había conseguido enseñar nunca lo que era el miedo. Y andaba triste por los jardines de su palacio, llorando, quejándose. O sea, lo que te digo, nunca había sabido lo que es el miedo, pero sabe lo que es la queja y sabe lo que es la tristeza, pero bueno, a tope. Su esposa ya estaba harta de aquella historia de que se quejase todos los días, de que siempre estuviese con lo mismo. O sea, tú imagínate que te casas con alguien y solo repite, quiero sentir lo que es el miedo, quiero sentir lo que es el miedo. Pues ya te hartas, porque no son problemas normales, ¿sabes? No son problemas en los que puedas hablar ni solucionar con tu pareja, no, es que son problemas mayores. Entonces ya estaba hartísima ella y de repente un día ya estaba tan harta que mientras que su marido dormía, ella se fue al río, agarró un cubo de agua súper fría y además estaba llena de pececitos, incluso pececitos muy pequeñitos de colores. Se fue al cuarto donde dormía su marido y ya, lo que te digo, es que estaba tan harta que le echó todo el cubo de agua encima, enterito. En ese momento, nuestro amigo se agarró gritando, ¡Dios mío, qué ha pasado! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? Y así es como nuestro protagonista sintió lo que era el miedo. ¿Has visto cómo te había dicho que no ibas a saber cómo terminaba esto? O sea, es la típica historia que yo empiezo a investigar. Digo, joder, qué bien pinta, qué historia más chula, qué interesante, qué buena lección de vida. El final, literalmente, es que siente miedo por un cubo de agua. ¿Cómo te quedas, amigo? Bueno, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de contarte alguna historia alemana que no fuese un crimen, algo súper sangriento como he hecho otros años, que sé que a vosotros, pequeños locos y pequeñas locas, os gusta también, pero quería contaros también una historia más clásica, más típica de la literatura alemana y qué mejor que un cuento de los hermanos Grimm. Así que dime si te ha gustado, dime si en algún otro momento vas a querer escuchar otro cuento nuevo y también, por favor, dime qué vas a hacer este Halloween, cómo lo celebras. Yo lo celebro subiéndote un montón de vídeos, porque tengo un montón de vídeos preparados para esta época del año. Así que para no perderte ninguno, desde ya tienes que suscribirte a mi canal y activar la campanita y te voy a avisar de todos los vídeos que vaya subiendo. Y además también me puedes seguir en redes sociales, hablar conmigo por ahí, estar más en contacto, que a mí también me gusta. Dime también qué te ha parecido esta historia, estaré leyendo los comentarios und wie immer, ich wünsche dir eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ah, y feliz Halloween. Tschüssi!